de tus caricias hacer una canción, que tu mirada sea mi religión y despertarte bailando esa canción que nos gusta tanto, estar también respirando sin estrés y de noche que nos den hasta las 6, quedarnos durmiendo y que el tiempo pase lento, que la luna... Nos conocimos en el verano del 2006. Teníamos amigos en común y a partir de 2 años pues empezamos a quedar más sentimentalmente. Ya empezamos a hablar y a partir de ahí pues ya surgió todo. Llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz, solo escuchar de cerca. Nuestro primer beso Fue en unas fiestas de mi pueblo, nos fuimos a la iglesia de San Francisco, que es donde nos vamos a casar. al final pues nos conocimos en las fiestas de la Purísima, volvimos a tener más relación en las fiestas de la Purísima y nuestro primer beso pues fue a la de la parroquia, además donde nos hemos casado. Llevamos ya viviendo juntos 4 años y la verdad que muy bien, aunque es un poco desastre, siempre hay que ir un poquito detrás de él para que vaya recogiendo las cosas. Laura es un poco maniática en el sentido del orden, que esté todo como ella quiere, pero bueno, en parte a mí también me viene bien, porque yo soy un poco desastre. También es verdad que como yo me uno enseguida al caos, intento que esté todo como muy arreglado porque es que si no, ya el desastre es máximo. Pero en general muy bien, la verdad es que muy bien. Pero bueno, bien, poquito a poco él va siendo un poco más ordenado y yo voy no siendo tan controladora en el tema, recoger las cosas del medio de casa. Llevarnos por el viento, y es que El día de la boda me lo imagino muy emotivo porque al final vamos a juntar a todos esos amigos y familiares que son importantes para nosotros. Creo que va a ser como siempre yo he querido que fuera, con mis padres, mi abuela, mi familia en general. Nunca me había imaginado casarme en otro sitio que no fuera donde me voy a casar, en San Francisco. El poder de un vistazo, ver toda la gente que es importante para nosotros, la verdad es que a mí me hace muchísima ilusión, es de lo que más me apetece en este día. No sé, me imagino una buena fiesta, porque mis amigos son bastante festeros, les gusta bastante la fiesta y a mí también. Entonces yo creo que va a estar muy chula, muy divertida y nos vamos a pasar muy bien todos. llevarnos por el viento, y es que no te miento cuando digo que me haces feliz. Cari, hoy nos casamos, hace más de 1 año que ya te lo pedí, por suerte me dijiste que sí, no lo tenía yo tan claro, pero hoy empezamos una nueva vida. Gracias por estar siempre, por acompañarme siempre en todo, por intentar todos los días que cada vez seamos más felices. Y espero que sea para el resto de la vida y que nos vaya tan bien como hasta ahora. Te quiero mucho. Y estoy segura que a partir del día de hoy vamos a disfrutar muchísimo, que todo lo que nos tiene que venir es bueno y que te quiero un montón. Muchas gracias a todos por compartir este día con nosotros hoy. Espero que lo hayáis pasado súper bien. Bueno, y ahora viene la fiesta, el baile y nada, a darlo todo.